Hola, ¿qué tal, developer? Bienvenidos nuevamente. Hoy vamos a platicar un poquito de lo que es la base de datos de Postgres y cómo podemos obtener información de nuestra propia base de datos. Aquí les doy un ejemplo. Por ejemplo, aquí tenemos una base de datos que es la que llegamos a utilizar. Y tenemos una N cantidad de lo que son los esquemas o los esquemas. Y dentro del public tenemos tablas, entonces tenemos 1363 tablas en esta base de datos. En algunas ocasiones, pues obvio, toda esta información se vuelve caótica para los desarrolladores y no sabemos bien en dónde está pues la información. Entonces en muchas ocasiones tenemos que tener pues la documentación de manera creada de manera correcta para saber pues toda esta cantidad de información, cómo está estructurada. Pero bueno, más de alguna ocasión no vamos a tener esta información o nos es un poco difícil a lo mejor conseguirla. Pero si tenemos acceso a la base de datos, tenemos varios trucos para poder conocer esas estructuras y saber más acerca de ellas y con saber o investigar de dónde debemos estar gestionando una tabla, una columna, una función, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, vamos a trabajar con esta parte. Dentro de la base de datos, que es nuestra estructura principal, pues a final de cuentas todo también se almacena dentro de otra base de datos. Entonces, ahora sí que digamos que nuestra base está dentro de otra base. Y esa otra base, pues es la que genera la estructura de cómo se va creando nuestra base de datos. Por ejemplo, aquí tenemos un esquema llamado Information Schema y la tabla se llama Tables. Entonces, en esta tabla pues se almacena una N cantidad de información de nuestra estructura. Entonces, si nosotros lo colocamos de esta manera, aquí recuerden que siempre ponemos un límite para efecto de traer únicamente un ejemplo y no traer toda la información. De nada sirve traerla toda. Y bueno, aquí ya tiene el catálogo de la tabla, el esquema de la tabla, los nombres de la tabla, el tipo de tabla, etcétera. Toda esta columnas o esta información es la que forman nuestra estructura de nuestra base de datos. Entonces aquí está en un cierto catálogo, en cierto esquema, y por ejemplo aquí hay una tabla llamada base pesadas, es de tipo table base table, y bueno, este es un tipo de registro en el cual se va almacenando qué tabla existe dentro de nuestra base de datos. Ok, pues bueno, para poder hacer un ejemplo un poquito más conciso, aquí yo tengo este pequeño query, ¿ya? Vamos a bajar esto y voy a ejecutar todo esto. Y al ejecutarlo, pues aquí me da todos los tablas y qué tipo de tabla es dentro de mi así que dentro de mi tabla de estructura. Aquí tengo todas las tablas que gestionan todo mi sistema o mi base de datos. Entonces aquí es donde podemos empezar a localizar todo lo que tenemos dentro de la base de datos. Por ejemplo, vamos a buscar dentro de table name. Vamos a ponerle add table name, vamos a ponerle que les gusta una like y vamos a ponerle algo que empiece con CRM. Y la ponemos y ya están todas nuestras tablas que son CRM. CRM proyecto, bla, 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 bla. Entonces todas estas son tablas que gestionan nuestro sistema. Y bueno, son 135 tablas que tienen esta información. A lo mejor nos gustaría saber qué tablas contienen el nombre cliente. Bueno, vamos a buscar cuántas tablas hay. Hay 61. Cliente contactos, cliente adenda, cliente empleado, cliente origen, etcétera. Entonces todas estas tienen nuestra tabla. O sea, es una forma fácil a lo mejor de poder localizar dentro de las 1363 tablas que reconoce ahorita el software que gestionamos. Pues sabemos que 61 tablas contienen el nombre cliente. ¿Ok? Entonces, esa es una forma fácil de poder y estar investigando dentro de nuestra propia base de datos, pues qué tablas o qué información tenemos dentro de nuestra estructura. Obvio, en ocasiones ya nos es más fácil decir, ¿sabes qué? Vámonos aquí a nuestro gestor de base de gestor de base de datos o nuestro
ambiente de diseño y decimos, vamos a buscar aquí bus tipo, ¿no? Y aquí ya tenemos el rename, perdón, le puse un rename. Este es modify table y aquí ya vemos todas las columnas, las llaves, los foreign key, los index y bueno, tenemos toda la información. Pero en muchas ocasiones nos es más fácil, a veces en lo personal, a veces es más fácil sacarlos por un query que irme al ambiente gráfico y buscarlos, ¿no? Entonces ahorita ya saqué esta información. Ahora bien, tenemos tablas, pero también tenemos columnas. Entonces aquí ya se empieza a poner un poquito más complicado y digo, oye, ¿sabes qué? ¿Dónde está mi tabla de clientes? Pero necesito que también conocer o saber las columnas de cliente. Entonces, bueno, hay otra estructura que ahora se llama columns, donde se almacenan todas las columnas de nuestra estructura de base de datos. En este caso, por ejemplo, ahorita ya le dimos acá arriba que nos dijera lo de la tabla CRM proyecto. Aquí esta es una sola tabla la que estamos localizando. Ahora esta tabla, ¿cuántas columnas tiene? Bueno, ahora lo vamos a ver de esta manera. Y obtenemos el table log, catalog, el table schema, el table name. Y aquí está nuestro nombre de nuestra tabla. Y están las columnas que forman parte de nuestra tabla. En este caso tenemos 25 columnas dentro de esta tabla, la posición ordinaria y bueno, una n cantidad de características más que en su momento dado pues requiere lo que es Postgres en sí para estar gestionando pues las columnas. Entonces de esta manera también podemos conocer información. Por ejemplo, podemos decir, a ver, si tenemos esta columna de CRM proyecto y por el tipo de estructura que gestionamos, yo sé que siempre comenzamos con un ID-bajo y el nombre de la tabla. Esta es la lógica que manejamos en este proyecto. En ocasiones hay otras que he visto que la manejan como la tabla-id. También es válido, dependiendo de la lógica que se haya estructurado al inicio del diseño de la base de datos. Pero, por ejemplo, podemos buscar ahora dentro de la columna column name. Vamos a colocar acá column name alike. Y vamos a ponerle ID CRM project. Lo ejecutamos y nos dio un CRM proyecto tipo, ¿vale? Entonces, bueno, eso está porque estamos buscando únicamente dentro de esta tabla. Pero si esta tabla, por la estructura debería existir un ID CRM proyecto, entonces voy a quitar los comodines, voy a comentar el CRM proyecto que busque exclusivamente una tabla, entonces esto va a provocar que me busque en todas las tablas. Y listo. Ahora sí, me dice que en CRM Proyecto Tarea hay una columna llamada ID CRM Proyecto. Dentro de CRM Nota hay ID CRM Proyecto. Dentro de CRM Incidencia hay CRM Proyecto. Y así entonces tenemos 37 tablas dentro de las cuales hay una columna llamada ID CRM Proyecto. Entonces si van siguiendo la secuencia y la lógica de todo esto, pues estarán ya identificando que bueno, si esta tabla llamada ORG mensaje tiene una columna llamada ID CRM proyecto, pues entonces esto normalmente se le llama una relación foránea o un foreign key. Este seguramente debe estar apuntando a nuestra tabla de CRM proyecto. Y entonces aquí ahora nos redirigimos hacia lo que es la parte de los constraints. Esa estructura que nos ayuda a realizar una relación entre una tabla y otra, una n cantidad de tablas, para poder estructurar y asegurar que nuestra información sea coherente, y esas relaciones nos ayudan a fortalecer todo lo que es la data de nuestro sistema, de nuestra estructura, ¿no? O de nuestra base de datos. Entonces ahí entramos ya después con los foreign key. Ya que lo platicamos, me voy a saltar aquí un query. Aquí tengo otro query también. Todos estos a veces los he creado yo pues del conocimiento que tenemos y de las experiencias, y en algunas otras ocasiones, pues bien lo que todo el mundo también hacemos. Vamos y buscamos y a ver quién ha publicado algo que nos está ayudando. Entonces esto es bastante común que podamos encontrarlo, ¿no?
Yo en particular, pues yo normalmente siempre tengo una n cantidad de queries por aquí, donde pues tengo así como que mis anotaciones y todo eso para saber pues en qué momento los puedo llegar a utilizar, ¿no? Entonces aquí los tengo a la mano siempre. Entonces bueno, vamos a ejecutar este otro query. Este query se tarda un poquito y nos está trayendo lo que es el referential constraints. Prácticamente lo que nos da es la tabla de CRM proyecto y cuáles son las relaciones que tiene contra esta tabla. Por ejemplo, CRM proyecto tiene relaciones con ese catálogo, con cliente, cliente potencial, con catálogo, etcétera. Entonces, en este caso, esta tabla tiene 11 relaciones o tiene 11 tablas con las cuales se relaciona. Entonces, también está muy completo esa parte de este query. Y esto lo que nos da simplemente es cuando vamos construyendo las definiciones de las tablas y hacemos esos constraints, pues en ocasiones no sabemos hacia qué tablas van enlazadas, ¿no? Entonces, cuando a veces desarrollamos no podamos decir un formulario donde tenemos que estar creando lo que son los proyectos. Ahora, los proyectos para este caso está relacionado con clientes. Entonces, de cierta manera tendremos que conocer cómo está estructurado cliente, porque también usa el CRM proyecto. ¿Vale? Entonces, esto es interesante al momento de estar analizando esas bases de datos. Por acá hay otra parte que se llama, hay una función, digamos, bueno, es una tabla, más bien, que también se va construyendo conforme se van generando todas las definiciones de las tablas. Se llama PG Constraint. Y esta tabla lo que nos da es también cierta información de la relación que hay entre una y otras tablas, también con sus primary key y lo que son los foreign key. Y dentro de esta, bueno, estamos haciendo aquí uso de este otro query para poder obtener información, por ejemplo, también de CRM proyecto. Y lo que nos está diciendo es el primary key. En este caso, simplemente el sistema pone PK al principio, ahí dice CRM proyecto, lo que es la columna, y ya nos dice que es un primary key. O en su momento dado nos dice que CRM proyecto tiene, por ejemplo, la del cliente, foreign key ID cliente, y foreign key apunta desde la columna ID-cliente, apunta a la tabla cliente en la tabla cliente en su columna ID. Y de esa manera es como se gestiona. El CRM proyecto tiene un foreign key que apunta, que dentro de la columna ID CRM empleado tiene la referencia hacia la tabla RH empleado en su columna ID. Entonces, ahora sí, podemos un poquito más identificar que toda esta tabla tiene todas estas relaciones. Entonces, se relaciona, entonces podemos, si sabemos que este CRM proyecto apunta hacia clientes, podemos ir a buscar todos los clientes que en su momento dado estén relacionados con el proyecto. O podemos buscar a todos los empleados dentro de esta tabla de RH empleado que están relacionados con algún proyecto. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, esto también es una cierta información muy crucial al momento de estar analizando las bases de datos. Y otro que también es muy interesante también es otro. Esta consulta a final de cuentas es para poder localizar información dentro de las funciones. Por ejemplo, aquí yo les puedo decir que tenemos una función llamada fn-días. Vamos a poner esa fn declaración DIOT. Le doy clic, aquí tenemos una n cantidad de información dentro de toda esta función. 844 renglones, ¿no? Entonces, si por alguna situación conocemos algún texto clave, vamos a poder localizarlos. En este caso, estoy trabajando con la tabla pgproc, donde el proc source src le pongo una like y le pongo un texto. Entonces, si lo ejecuto, podemos localizar alguna información dentro de todos nuestros procedimientos. Vamos a poner algo más sencillo. Vamos a poner el que habíamos dicho para confirmarlo. Y vamos a decir, no sé, RFC. Vamos a tratar de localizarlo.
Sale, entonces aquí ya nos dice el nombre del procedimiento, el source o el código del procedimiento. Entonces este fn declaración debe de estar por aquí, aquí está. Entonces ya nos dice que en este nombre de procedimiento o en esta función y aquí dentro de este source o dentro de este código pues está la palabra que estamos buscando. Este es una like como cualquiera. Bueno, aquí recordar en cuestiones de Postgres por qué funciona like y no el nada más like. Vamos a hacerlo de esta manera ahorita rápido. Si yo lo bajo a minúsculas, ya no encontró nada. Y sin embargo lo pongo en mayúsculas, sí encuentra. ¿Vale? Entonces, pero si le pongo un I like y lo bajo a minúsculas, lo vuelvo a encontrar. Al final de cuentas, este I like no le interesa si es mayúsculas o minúsculas. ¿Sale? Entonces, esa es ¿cómo les puedo decir? La exclusión de esa parte si son en mayúsculas o minúsculas. Él no lo considera, simplemente busca los caracteres. Pero si utilizamos like, si necesitamos ponerlo o todo en mayúsculas o todo en minúsculas. En algunas ocasiones utilizábamos algún procedimiento a lo mejor. Colocamos todo el código en mayúsculas y también lo podemos ya localizar. ¿Por qué? Porque así que la función toda la convertimos a mayúsculas y lo que estamos buscando también lo convertimos a mayúsculas y comparamos mayúsculas con mayúsculas. Entonces, esa es una opción, pero para evitar ese dato, bueno, utilizamos I like. Y de esta manera también podemos encontrar dentro de plgproc con alguna palabra clave. Me ha funcionado bastante porque también, dejen por acá, veo cuántas funciones tenemos. Bueno, aquí las pone como rutinas. Routines 1356. Entonces, para buscar algo en alguna de esas funciones, pues, híjole, pues ya también se ve muy complicado. Entonces, para lo mismo es que utilizamos estos pequeños códigos, los cuales nos son de bastante ayuda al momento de estar ya haciendo, sobre todo dando mantenimiento a veces a los proyectos. No conocemos todas las estructuras al 100% a veces. Entonces, bueno, con esto podemos localizar tablas, podemos localizar columnas, podemos localizar funciones. Con esto ya nos sale un poquito más de información de qué tablas están relacionadas contra qué otras tablas. Y acá está otro de la misma manera para buscar lo que son los constraints o las referencias, ¿no? Entonces, bueno, toda esta información es bastante útil al momento ya de estar dando mantenimiento, de estar investigando las funcionalidades y estructura de nuestra base de datos y todo a nivel de query. Sin necesidad de estar teniendo un ambiente visual, podemos obtener mucha información de todo esto. Entonces esto a veces es muy crucial, el tener conocimiento básico de cómo podemos ya obtener la información o cómo está estructurada nuestra base de datos dentro del sistema Postgres. Bueno, por aquí los dejo, muchachos. Espero que toda esa información les sea de mucha utilidad y hasta la próxima y felices códigos.